capítulo 5, hermanos. Vamos a iniciar en este capítulo con una temática durante el desarrollo de este capítulo, que es estorbos que detienen el avance o el progreso del Evangelio. Estorbos que detienen el avance o el progreso del Evangelio. En Hechos capítulo 5. Y vamos a ver ahora en esta mañana la obra satánica del orgullo. La obra satánica del orgullo. Vamos a leer, por favor, del capítulo 4, donde nos quedamos la semana pasada, los versículos 36. Capítulo 4, versículo 36. Y vamos a leer hasta el capítulo 5, versículo 16. Vamos a hacer esta lectura completa, por favor, en este momento, porque ahí vamos a comenzar a avanzar nuestro estudio durante esta semana y la próxima, si Dios permite, porque esta parte la voy a dividir en dos partes, así que ayúdenme, por favor, en este sentido. Capítulo 4, versículos 36 hasta el versículo 16 del capítulo 5. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Listos? Muy bien. Hagamos la lectura. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino una gran... Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hasta ahí. Hasta esa parte nada más. Bueno, como he dicho, hermanos, vamos a observar durante estas semanas, en nuestro avance del estudio de Hechos, los estorbos que detienen el avance o el progreso del Evangelio. Y vamos a ver en primer lugar la obra satánica del orgullo. Ahora, lo que me propongo en esta mañana solamente es dar una pequeña introducción a esta parte, a este primer estorbo que se presenta en el inicio de la iglesia de Jerusalén. Hemos visto hasta ahora cómo los apóstoles y la iglesia incipiente había analizado perfectamente el costo de predicar el Evangelio y habían decidido continuar. Evidentemente tenían todos los elementos para poder hacerlo. Podríamos nosotros decir que realmente hubiera sido algo totalmente equivocado, malo y deplorable que esta iglesia, con todos los elementos que tenían a su alcance, no hubieran empezado ya la evangelización en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria hasta el último de la tierra. Ellos tenían el mandato directo del Señor, no provenía de alguien intermediario, no provenía de alguien que hubiera dicho, parece que el Señor dijo esto, o parece que la obra del Señor quiere hacer esto, o parece que esto es lo más importante. No provenía de un análisis personal o de algún hombre, venía directamente del Señor, lo habían escuchado, tenían el mandato directo del Señor
Así que si no lo cumplían, definitivamente estaban desobedeciendo al Señor o estaban obedeciéndole en ese momento. Así que tenían al Señor su mandato claro y específico. También tenían precisamente la revelación de parte de Dios en lo que deberían de hacer y lo que no deberían de hacer. Tenían la forma en cuanto a creer, en cuanto a la predicación y cómo desarrollarse con la iglesia del Señor. Eso lo tenían ahí porque los apóstoles estaban con ellos y ellos eran sus guías espirituales. Así que, ¿quién no diría que una iglesia dirigida por apóstoles como Pedro, Juan, Jacobo y cada uno de estos apóstoles, con toda la autoridad con que Dios les había dado y les había capacitado, debería ser una de las iglesias, mejores iglesias dirigidas en todos los tiempos? Así que cualquiera con esta clase de guías espirituales, con la revelación proveniente de parte de Dios de manera directa, con el mandato de Cristo audible que habían escuchado, ¿quién no pensaría que esta iglesia debería de cumplir perfectamente el mandato del Señor? Así que todos estos elementos dentro de la iglesia precisamente tenían la capacidad y el poder de cumplir y desarrollarse como una iglesia sin equivocación, sin detenerse, sin dilatarse en las cosas superfluas, periféricas. Iban directamente a donde tenían que ir porque el Señor les había dado todos los elementos para poder hacerlo. Ahora, estoy seguro que muchos hoy día dirían que quisiéramos todas esas clases de cosas para que nuestra iglesia avanzara. Quisiéramos tener líderes y pastores con la capacidad apostólica y con la autoridad para poder guiarnos hacia donde debemos de ser guiados. Tener un entendimiento claro y entendible de dónde es a donde Dios quiere que vayamos. ¿Cuántos no quisieran o cuántas iglesias no quisieran precisamente todo esto? Todo ello, lo anhelan. Pero estoy seguro que lo que no anhelan esas iglesias es que tener el mismo tipo de problemas y de persecución y ataques que esta iglesia tenía. Porque ciertamente tenía todo eso a su favor, pero como nunca en toda la historia humana tenían en su contra todos los ataques posibles que pudieran haber hecho que esta iglesia se detuviera. Estoy seguro que muchos aquí quisiéramos a un apóstol, Pedro, Juan, dirigiéndonos, pero no quisiéramos tener la persecución que ellos padecieron. Así que los problemas y ataques que tuvo esta iglesia pudieron haber detenido el avance del evangelio que estaba comenzando a ser llevado por esta iglesia. Sí, deseamos el gozo, deseamos la alegría, deseamos el compañerismo y la comunión que tenía esta primera iglesia donde todos se proveían, donde todos se buscaban, donde todos se procuraban, pero estoy seguro que no deseamos tener aquello que tuvieron que pagar estas personas, estos primeros creyentes, en respuesta a las persecuciones y adversidades para llevar el evangelio. De tal manera que hasta hoy día podemos observar la obra misericordiosa de Dios y su gracia soberana en lo que ellos tuvieron que pagar, porque somos un efecto o resultado del avance del evangelio de esta iglesia a pesar de las persecuciones. Así que si la primera iglesia tuvo todas esas bendiciones, también la primera iglesia sufrió como ninguna otra ha sufrido en el periodo de la historia tal condición. Ahora, cuando hemos dicho anteriormente que hay que evaluar el costo de predicar el evangelio, y me he detenido en eso todo el mes pasado, no me refiero a que esta iglesia estuviera analizando cada circunstancia, después de ello tomaron la decisión de seguir. Simplemente lo que estaban haciendo es que cada persona que se agregaba a la iglesia continua y constantemente sabía perfectamente lo que tenían que sufrir. Sabían, porque ya estaban siendo en esos primeros tiempos, momentos, veían cómo sus líderes eran arrestados, veían cómo su propia gente alrededor que se añadía era sacada de las sinagogas y sus propias familias no se juntaban y eran desechados por el pueblo. Cada uno comenzaba a ver eso, y sin embargo se iban agregando, seguían agregándose.
Así que ese agregarse, ese cada día que eran añadidos a la iglesia, los que eran salvos, ese cada día que sucedía, no es que las personas analizaban y decían, bueno, sopesamos lo bueno, lo malo, sopesamos lo benéfico y lo maléfico, y bueno, decidimos. No, sabían ya de manera perfectamente que si alguien les invitaba a creer en Jesucristo como el verdadero Mesías, era dejar su religión judía, era ser echados fuera de las sinagogas, era ser excluidos de la sociedad, del pueblo, y ser objeto de persecución, tanto por judíos, por romanos, y sin embargo, se añadían, y lo hacían, y lo hacían. Y no eran uno, no eran dos, ni tres, ni 10, eran cientos y miles de personas. Qué progreso tan grandioso del Evangelio. Así que, hasta este momento, al parecer, todas esas incipientes amenazas eran fácilmente superadas por la comunión, el compañerismo que había entre la multitud de cristianos que comenzaban a experimentar. Así terminamos la semana pasada con esa parte. Cómo entre ellos se buscaban, vendían sus propiedades, las entregaban para que fueran repartidos y ninguno tuviera necesidad. Al parecer, hasta ese momento, todas aquellas amenazas y persecuciones y todo lo que sucedía era insignificante a la par de lo que estaba sucediendo con la iglesia en ese momento. Es un ambiente donde los cristianos comenzaron a procurarse unos a otros y ayudarse en sus necesidades. El ser cristiano en ese momento parecía que no era tan demandante ni problemático con todas aquellas bendiciones. Imagínense, algunos dirían, bueno, es que realmente se añadían porque al ver cómo todos se procuraban, se animaban, cómo había compañerismo, cómo se compartían para sus necesidades, pues todo el mundo comenzaba entonces a añadirse, pero no, en ello implicaba lo que hemos dicho, ser sacados, ser desechados, ser excluidos y comenzar a ver la opresión que tanto judíos como romanos comenzaban ya de una manera primaria o pequeña, comenzaban a traer sobre ellos. Y a veces algunos pensarían que un ambiente tan controlado como este es atractivo, sí. Imagínense cómo termina el pasaje diciendo que todos ellos, en el versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas los vendían y traían el precio de lo vendido y ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Uno dirá, todo eso es tan atractivo que todo el mundo quisiera ser parte de un grupo así, un grupo en movimiento con una sensación de ayuda entre todos ellos. Todo el mundo quería hacer esto, y sí es muy atrayente, ciertamente hasta parecería ser como una especie de campamento juvenil, donde, no sé, pero ha pasado muchas veces, ¿verdad? Cuando hemos ido a campamentos, nuestros jóvenes están en ese ambiente controlado, tratando de vivir una vida cristiana correcta, adecuada, se esfuerzan por ello. Ciertamente se esfuerzan muchos de ellos en vivir una vida cristiana en ese ambiente controlado. Se levantan temprano, leen su Biblia, están atentos a las predicaciones, se procuran unos a otros, se comparten para sus necesidades, tienen un grato compañerismo y cercanía, toman muchas decisiones respecto a su vida espiritual y están deseosos incluso de querer servir a Dios y de dar testimonio de Cristo. Pero eso es en un ambiente controlado. Sobre todo, ajeno al costo real de lo que significa la vida cristiana y la participación del Evangelio. Me acuerdo que en mucho tiempo pasado, cometíamos el error de que, basados en esos ambientes controlados, asumíamos como verdaderas decisiones reales y correctas el hecho de que algún joven dijera, yo a partir de aquí ya no regreso más al estudio, no regreso más al trabajo, quiero prepararme para servir al Señor. Y muchos lo hacían, mucha gente, muchos jóvenes lo hacían, pero no estaban evaluando el verdadero costo del Evangelio, sobre todo porque esa clase de vida es ajena al costo real de lo que significa la vida cristiana y también de lo que cuesta participar en el progreso del Evangelio. Pero aún cuando esta iglesia estaba probando todo ese ambiente, ya estaban probando algo de sufrimiento la iglesia de Jerusalén, ataques exteriores, y aún cuando no eran verdaderas luchas todavía fuertes que estaban enfrentando, ya presagiaba todo esto.
De hecho, los primeros ataques que comenzó a sufrir la iglesia y los mismos apóstoles, y la exclusión de la sociedad y el ser desechados de la sinagoga y ya no ser parte de una sociedad y tener que dejar sus casas, sus lugares y todo ello, ya era realmente, aun cuando no era lo fuerte de la persecución y lo grandioso, estoy seguro que en este tiempo nosotros no lo toleraríamos, tales cosas. Tener que salirte de tu casa, de tu hogar, dejar tu trabajo o tu ciudad, no era algo que hoy en este momento toleraríamos muchos de nosotros. Sin embargo, ya comenzaba. Pero algo pasaba, porque mientras más crecía y aumentaba la persecución, y mientras más era fuerte la persecución y lo que estaba sucediendo contra ellos, ¿qué sucedía, hermanos? ¿Qué pasaba? Mientras aumentaba el grado de persecución y de sufrimiento entre los apóstoles y la iglesia, ¿qué le sucedía a la iglesia? ¿Se iba opacando? ¿Se iba menguando? ¿Se iba desanimando? No. ¿Qué pasaba, hermanos? Iba creciendo. Iba creciendo y creciendo cada vez más. Así que, al parecer, cuando la iglesia es atacada desde afuera, esto la fortalece y crece. Sí. Al parecer, que cuando el gobierno impone y trata de quitar y restringir nuestra capacidad o nuestro deseo o nuestra libertad para proclamar el evangelio, eso no lo acaba, nunca lo ha acabado, nunca en toda la historia. De hecho, la hace crecer, la hace fortalecerse a la iglesia. Y de esta manera, siempre ha sido así. No detiene el avance del evangelio. Pero lo que sí detiene el avance del evangelio es cuando, de manera lamentable, y se detiene el progreso del evangelio, es cuando comienzan a surgir luchas internas en la iglesia. No es el ataque de afuera, sino el ataque de adentro. Las luchas internas nulifican y hacen perder la visión de la principal actividad de una iglesia, y ese es su compromiso con el evangelio. Cuando las circunstancias internas, cualquiera que éstas sean, los motivos que estos sean, comienzan a ser más fuertes cada vez más y a surgir por aquí, por allá, por todas partes, eso detiene el progreso del evangelio, el avance de la iglesia en su compromiso con el evangelio. Así que lo que me propongo esta mañana, hermanos, antes de analizar este evento de nuestro estudio, que es uno de los primeros estorbos que vamos a observar, la obra satánica del orgullo, antes de entrar a esto, lo que quiero en esta mañana y me propongo es, en esta primera parte del estudio, evidenciar que la obra diabólica es una realidad dentro de la iglesia. La obra diabólica es una realidad que sucede dentro de la iglesia. Uno nunca pensaría que, siendo la iglesia del Señor un lugar donde se adora y se alaba a Dios y está lleno de santos que lo hacen, uno nunca pensaría que Satanás va a meter aquí su obra. Uno nunca pensaría que Satanás va a intervenir o que Satanás tiene cabida en un lugar donde los creyentes alabamos y bendecimos a Dios. Pero no es así, hermanos. De hecho, gran parte del ataque de Satanás se centra en los creyentes. Gran parte del ataque diabólico se centra sobre los creyentes y sobre la iglesia, levantando en ella diversos tipos de luchas, disputas y desavenencias. Porque en la medida que lo hace y florece y salta por aquí una cosa, a veces insignificante, a veces grande, pero en la medida que esto comienza a cundir, entonces detiene el avance de la iglesia y el progreso del evangelio. Así que lo que me propongo en esta mañana es evidenciar precisamente que esa obra se da dentro de la iglesia. Esa obra no se da necesariamente ya con la gente corrompida en lugares y tugurios y cosas maléficas. Eso ya de por sí es parte de toda la naturaleza del hombre. Pero la obra satánica se centra en atacar a la iglesia y ponerle estorbos para el progreso del evangelio.
Así que lo que vamos a hacer esta mañana simplemente es evidenciar esa realidad y nos vamos a centrar en el versículo 3 como una vía de introducción y después vamos a analizar todos los versículos que hemos leído la semana que entra si Dios nos permite. Pero nada más centrémonos en el versículo 3 en esta mañana. Leámonos. Dice: Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sufragueses después de la heredad? Muy bien. El asunto que vamos a empezar a escudriñar y más detenidamente la próxima semana se gestó, se inició en el corazón de un hombre, en el corazón de Ananías. Pero aun cuando el corazón de todos los hombres es depravado por naturaleza, el corazón de un hombre siempre es el campo fértil para que Satanás plante una semilla. Y cuando Satanás planta una semilla tan maléfica, esa semilla va normalmente a germinar y va a crecer. Y si no se toman las acciones necesarias para evitarlo, si no se toman, va a fecundar y va a dar su fruto. Déjenme decirles que incluso un hombre inconverso, un hombre sin Cristo, puede de alguna manera resistir las insinuaciones satánicas. Sí las puede resistir. Pero cuando estas insinuaciones son continuas, son incisivas y están golpeando una y otra vez el corazón de una persona, una y otra vez para ablandarle, para acomodarle, para plantar en él esa semilla, entonces va a lograr hacerlo y dará su fruto. Porque a un hombre inconverso, un hombre sin Cristo, no tiene nada que le pueda hacer resistir en su corazón ante el ataque satánico. Él puede resistir por un tiempo, pero cuando Satanás golpea una y otra vez sobre la misma cosa, incisivamente, entonces va a lograr su cometido. Miren, Cristo contó una parábola acerca de esto en Mateo capítulo 12. Vean por favor el versículo 43 y 45. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, espíritu inmundo se refiere a un demonio. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, este hombre obviamente se refiere a un hombre sin Cristo. Sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ahora, este relato de Cristo, esta pequeña parábola o historia que nos da Cristo, no nos dice la razón del por qué un demonio quiso salir de un hombre cuando ya lo tenía controlado. Ahora, mi suposición, no es bíblica, pero mi suposición es esta. No es bíblica en el sentido de que no está escrita aquí, pero lo creo por el sentido de toda la escritura. Lo más probable es que en cierto momento este hombre, controlado por un espíritu inmundo, quiso o tuvo un sentido de moralidad por el cual quiso reformarse. Así que resistió de alguna manera resistió a la influencia demoníaca. Y lo más probable es que en cierta manera este hombre que tenía el deseo de reformarse y con la conciencia que Dios le dio al hombre para poder hacerlo, una conciencia moral, de tal manera que dijo: lo que estoy haciendo, lo que hago, mi vida no es adecuada, no es correcta. Entonces en esa conciencia moral con la cual Dios dota a todos los hombres, aún depravados, todos malvados, tenemos una conciencia moral para distinguir lo bueno y lo malo. Entonces en esa conciencia moral este hombre comenzó a reformarse y resistió en algún momento a este demonio. Pero también el hombre se puede resistir, no solamente por la conciencia moral, también se puede resistir mediante las leyes impuestas por Dios. Dios ha puesto a la ley que califica de malo y bueno algunas cosas y que luego las penaliza, son también una restricción a la maldad del hombre. Estas leyes, por supuesto, provienen de Dios.
Dios ha puesto leyes en el corazón de la naturaleza, de la humanidad, y luego ha puesto a los gobiernos con ciertas leyes que restringen esa maldad. Así que también la misma justicia humana y las mismas leyes hacen restringir la maldad de un hombre. Así que el hombre puede restringirse por su conciencia moral y puede restringirse por su obediencia a esas leyes, a la manifestación de toda la maldad que puede tener un hombre. Pero cuando esa conciencia y esas leyes ya no son restrictivas para un hombre y el hombre ya no le importa tal cosa, entonces prorrumpe en una depravación, en una manifestación maléfica que tiene que ser castigada. Ahora, ¿por qué pienso que este hombre se había en cierta manera, en cierto momento restringido o había echado fuerza de su conciencia moral y de las leyes? Bueno, porque dice que cuando este demonio salió y cuando regresa, ¿cómo encuentra, hermanos? ¿Cómo encuentra a este hombre? ¿Que le llama a él su casa? ¿Que el demonio le llama a su casa? ¿Cómo lo encuentra? Lo encuentra, dice, vacío, o sea, desocupado, barrido y adornado. Y adornado. Lo cual significa que este hombre sí tenía una conciencia moral y un respeto a ciertas leyes de que lo que hacía como demoniado no era correcto y adecuado, y por lo tanto reformó su forma de vivir. Así que quizás sea la razón por la que el demonio salió, pero no encontrando un lugar donde reposar como quería reposar, regresa, y entonces ahora ya con no un demonio, sino otros 7 igual que él, hace que el postrer estado de este hombre sea peor que el primero. Hermanos, no podemos nosotros decir que somos suficientemente fuertes para tolerar el continuo ataque del diablo una y otra vez sobre algún asunto en nuestra vida. No podemos decirlo. Hay asuntos en tu vida en los cuales tú sabes por tu conciencia moral y sabes por las leyes de Dios que son incorrectos, inadecuados. Pero si sigues insistiendo y si sigues haciéndolo y sigues manteniéndote en esa necedad, el diablo insistentemente va a estar sobre ello una y otra vez hasta que plante una semilla que va a germinar. ¿Cuál es esa semilla? Bueno, lo vamos a ir viendo más en el desarrollo de nuestra enseñanza. Ahora, el asunto está, hermanos, que el corazón del hombre es corrupto, pero el diablo es quien mueve y guía muchas de las intenciones que hay en el corazón del hombre. El diablo es un ser espiritual, pero el diablo es un ser real. Es un ser real. Hay muchos que dicen algo acerca del diablo, pero la mayoría de las veces tiene que ver con cuentos, con historias y con la propia imaginación. Incluso estaba a punto de usar una frase en este momento diciendo que cuando la iglesia va bien, de pronto el diablo mete ¿su qué? Ustedes también le van a decir, ¿verdad? Su cola. Eso nos hace pensar en la idea de un diablo con una cola, que es producto ¿de qué? De la imaginación, de los cuentos. Muchos tienen la idea del diablo más asociada por historias y cuentos y la propia imaginación. Y lo que voy a hacer, hermanos, en esta mañana, estoy tratando de hacer, no es darles una doctrina acerca del diablo, no. Pero lo que sí les diré, hermanos, es que la Biblia dice que Él es nuestro adversario. Él es nuestro adversario. El diablo es nuestro adversario. En 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra adversario también se traduce como oponente. Así que Él es el que se opone a nosotros, se opone a la iglesia. De tal manera que si logra suscitar disensiones en una congregación, entonces la va a debilitar y se volverá débil e inoperante para que cumplan la labor principal que esa iglesia debe de hacer: cumplir con la gran comisión. Ahora, no creas, hermanos, no creas que la labor del diablo es muy simple y sin ninguna trascendencia. De hecho,
Incluso hasta en círculos cristianos se trata de mantener así esa figura del diablo como un pequeño diablillo que anda por ahí, por todas partes en la congregación, en el culto de la mañana, a las 10:30, 11 de la mañana, cuando ya todo el mundo está un poquito cansado, debe estar en la escuela formativa, y entonces comienza por ahí a regar unos polvitos de somnolencia en algunos. Y en algunos cumple su propósito. Y ahí está. Y luego anda por ahí el diablillo también buscando y le pellizca a un niño o una niña para que llore y grite, y empieza a interrumpir, y entonces el papá o la mamá tienen que levantarse y salirse del culto. Y luego por ahí va y le cuchichea a un hermano: ¿ya te fijaste en el peinado de aquella? ¿El vestido que trae? ¿Ya te fijaste que el pastor no combina sus sacos con sus camisas y todo eso? ¿Sí? Comienza por ahí a cuchichear, y entonces comienza a decirle a tal o cual persona lo malo que son algunos, y centran en la mente y en el corazón de algunos que no le saludaron bien, o lo brincaron, o no le dijeron hola, y cosas como estas. Bueno, no creas, hermanos, no creas que esta es la labor trascendente del diablo. Ahora, les diré que eso no es ficción, hermanos, esa es una realidad. ¿No? ¿Hermanos? ¿Por qué piensan ustedes que mucha gente se duerme en las predicaciones? ¿Porque están muy cansados? No, es una obra maléfica. ¿Por qué piensan, hermanos, que de pronto estos niños comienzan a llorar y a gritar y a hacer todo tal y interrumpir de tal manera que se salga alguno de ellos, de los papás, y ya no estén en el templo, en el culto? Es una obra maléfica. Eso no es obra de Dios ni del Espíritu Santo, esa es una obra maléfica. Cuando les he dicho de pronto que si un niño llora, eso es normal, un niño que llore es normal. Es normal. Lo que no es normal es que los papás, semana tras semana, mes tras mes, sigan tolerando esas cosas, cuando fácilmente se puede arreglar. Simplemente lo sacas y le das 2 o 3 nalgadas y dices que se esté quieto, y no se va a estar quieto, lo vuelves a hacer otra vez, y te apuesto que 4 o 5 veces después de esto se está quieto, porque falta disciplina en nosotros para hacerlo, y tenemos miedo de que vayamos a quebrantar su personalidad. Bueno, todas esas son obras maléficas que interrumpen, pero hermanos, la obra de Satanás y la labor de Satanás no está ahí necesariamente tan como en este tipo de cosas. No, esa no es la labor de Satanás, aunque no niego, como he dicho, que es una realidad en las congregaciones y no es ficción lo que acabamos de decir. La obra satánica y sus ataques son verdaderamente terribles y dramáticos dentro de la iglesia, y he visto su efecto, y lo he visto muchas veces, y he estado en medio de esas cosas. Es un ataque feroz, y Pablo lo describe así en Efesios 6, 10 al 20. Vean cómo Pablo describe, no como esos pequeños cuentos o historietas de donde anda el diablillo por ahí en la congregación levantando sediciones, cosas. No, vean lo que hace y lo que dice Pablo respecto a eso. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos, vehementemente está diciendo el apóstol Pablo, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, tómala, porque va a ser ataque feroz, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Sobre todo qué? Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y vean por favor esto: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego Pablo dice: ante tal ataque feroz y todo lo que está aconteciendo, y eso es una realidad, también oren por mí, a fin, lean conmigo,
a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer ¿con qué? Con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Se centra el ataque de Satanás sobre cada persona, sobre cada creyente en una iglesia. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para hacerle la vida infeliz? No. Para detener el denuedo con que puede hablar el evangelio. ¿Quién va a querer hablar del evangelio cuando en la iglesia estamos todo el mundo peleados y todo el mundo enojados y todo el mundo en discordia? ¿Quién le va a querer hablar del evangelio a otra persona? Para que venga aquí a experimentar lo mismo. ¿Quién? Detiene el progreso del evangelio. Satanás hace esto para que ya no hablemos con denuedo el evangelio. Así que Satanás es nuestro oponente, y por más difícil que pueda hacer de pronto o ver a algunos hermanos con misericordia y amor, y por más difícil que de pronto puedas ver a algunos como tus hermanos en Cristo, nunca debes perder de vista que quien es nuestro adversario no son los hermanos, es el mismo diablo, y a ese es al que hay que resistir. Porque muchas veces resistimos bien a aquellos hermanos, y los resistimos quitándoles el saludo, la mirada o la oración, y los resistimos, pero ellos no son tus adversarios. Tu adversario es el diablo. Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, y mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Perdón, me equivoqué, Helen. El cual dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Perdón. 4:7, perdón, sí. Dice: ellos, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nuestros adversarios no son los hermanos. Nuestro verdadero adversario, nuestro oponente, es el diablo. Ahora, Pedro le dice aquí a Ananías, en nuestro pasaje, versículo 3, que su corazón fue llenado con un propósito del diablo. ¿Cuál era ese propósito del diablo al llenar el corazón de Ananías? ¿Cuál era? Pecar contra Dios. Porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Pedro le dice a Ananías que el propósito del diablo es llenar el corazón de alguien a fin de que peque contra Dios, tratando de engañar al Espíritu Santo. El diablo no puede hacer nada en contra de Dios. Esto es claro y es definitivo. El diablo no puede hacer nada en contra de Dios. El diablo no es un adversario de Dios. No puede llegar a ese calificativo ni a esa altura de decir es un adversario de Dios. No, el diablo no puede hacer nada en contra de Dios, y el diablo no es ningún adversario de Dios. De hecho, el diablo está sometido a Dios, está subyugado por Dios. Y si pudiéramos ver una imagen que reflejara esto, diríamos que Dios tiene la planta de su pie sobre el diablo, sobre esa serpiente antigua, y no puede hacer absolutamente nada el diablo. Pero lo que el diablo sí puede hacer es atacarnos a nosotros. Y lo que va a hacer el diablo continuamente es usarnos a nosotros para que nosotros hagamos algo en contra de Dios. ¿Qué es? Pecar contra Él. Te va a incitar a pecar contra Dios. Y tenemos que aprender, hermanos, a tener un discernimiento especial para no caer en el juego del diablo, de Satanás. Y tenemos que ver cuando Satanás
está precisamente detrás de todo esto. ¿Dónde está Satanás en todo ello? Y hay que tener esa visión especial. De pronto mis actitudes quizás están siendo en contra de hermanos, pero hay que ver que atrás de todo eso está el diablo, y que en lugar de rechazar al hermano debería estar orando y rogando a Dios que esa acción maléfica sea quitada de su vida, porque está estorbando el progreso del evangelio. Deberíamos observar tal condición, hermanos, y deberíamos ver perfectamente, tener una visión especial de tal manera que no caigamos en ese juego del diablo tratando de ponernos a los hermanos en contra unos contra otros. Cristo le dijo a Pedro de manera muy directa y confrontadora que Satanás estaba detrás de él por su falta de visión espiritual, que su visión espiritual era causa de que el diablo le estaba utilizando en todo esto. En Marcos capítulo 8, versículo 32 y 33 dice, esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no me pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando perdemos la visión correcta, hermanos, de que nuestro adversario es el diablo, que él es el incitador de todas esas cosas, entonces nos centramos en el ataque contra los hermanos y nos olvidamos del diablo. Y el diablo está ganando la batalla. Hermanos, debemos ser muy objetivos en nuestro análisis, porque cuando las actitudes críticas y oposición de algunos hermanos nos llevan a desanimarnos, o a perder nuestro avance, o a dejar de reunirnos ya como lo hacíamos antes en el grupo de jóvenes, en el grupo de hermanas o de varones, incluso en la misma iglesia general, cuando tú ya no quieres servir, cuando ya no quieres integrarte en algún ministerio, y sobre todo cuando has perdido tu deseo de compartir a Cristo, entonces el diablo ha comenzado a ganar su batalla en contra de nosotros. Nos está volviendo inoperantes, débiles y ensimismados, pensando solamente en nuestra comodidad y qué cómodo sería no ver a tal hermano o tal hermana y cosas como estas. Qué lamentable, qué terrible condición, hermanos, de una iglesia que no hace la labor principal porque está desanimada. Qué terrible la imagen de una iglesia que se concentra en riñas, disputas y desavenencias internas. Una iglesia con el conocimiento grande en las cosas espirituales, pero que se retrae para dar el mensaje sencillo y claro de salvación en Cristo. Dios nos libre, hermanos, de ser así o de seguir así en su caso. Pablo dice que no deberíamos ignorar que quien ha tramado todo esto es el mismo diablo. Es el mismo diablo. 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo que he querido decirles, hermanos, en esta mañana es que mucho de lo que no hemos avanzado como deberíamos es porque hemos perdido de vista la obra maléfica del diablo y nos hemos concentrado en nosotros. Hemos dejado al diablo allá haciendo todo lo que quiere sin darnos cuenta que él es quien ha maquinado nuestro debilitamiento, nuestro ensimismamiento, nuestra condición inoperante para cumplir la gran comisión. Pero hermanos, una pregunta, ¿cómo logra Satanás que su ataque a la iglesia sea efectivo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace Satanás para que su ataque a la iglesia sea efectivo? Bueno, suscitando eventos, situaciones pecaminosas en la iglesia y plantando en hombres y mujeres una semilla antigua y muy fértil del diablo que se llama orgullo, vanagloria, soberbia. Y eso fue lo que hizo con Ananías y Zafira. Y Pedro tuvo que tomar acciones muy drásticas a fin de no detener el avance de la iglesia en el progreso del evangelio, a fin de sanear la iglesia de Jerusalén y detenerle de este avance o de este detenimiento del avance del evangelio. ¿En qué consistió, hermanos, ese ataque satánico?
con el orgullo de un hombre y una mujer. ¿En qué consistió? Lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a orar. Padre, te suplico en el nombre de Jesucristo que nos ayudes a no ignorar las maquinaciones del diablo y a tener una visión espiritual de las cosas, de las circunstancias y de las problemáticas que surgen dentro de tu iglesia. Ayúdanos sobre todo, Señor, a tener la suficiente madurez espiritual para poder resistir al diablo. Ayúdanos, Padre. Muchos de nosotros necesitamos ver más allá del rostro de nuestros hermanos y ver que detrás está Satanás intentando una y otra vez detener el avance de esta iglesia. Señor, ayúdanos, no queremos caer en su juego, no queremos quedarnos postrados y que el Evangelio se detenga en su progreso. Ayúdanos, Padre. El diablo está una y otra vez atacando. Y no necesariamente más ahora, sino que siempre lo ha hecho, Señor. Y quizás nosotros nos hemos concentrado en otras cosas y no hemos visto que nuestro adversario y oponente es el diablo, que intenta detenernos en el avance de esta iglesia. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a vencerlo, ayúdanos a resistirlo, ayúdanos a tomar el yelmo de salvación y el escudo de la fe y la espada del Espíritu, y ponerlos el calzado del apresto del Evangelio de la paz, para que con denuedo podamos hablar de Jesucristo. Ayúdanos, Padre. Te lo ruego, Señor, te lo pido, por Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.